Son las palabras del presidente Enrique Peña Nieto allá en Madrid, España, en este evento organizado por el país Invertir en México. Ahora le van a hacer algunas preguntas al presidente. Vamos a escuchar. Es un demócrata y estamos en una democracia, y en esta democracia nuestra últimamente proliferan las manifestaciones más o menos populares, algunas no muy nutridas por otra parte, pero nosotros creemos en la democracia representativa y el presidente de México venció limpiamente en unas elecciones democráticas y como tal merecen nuestro respeto y nuestra adhesión como ciudadanos españoles. Brevemente, por necesidades de agenda, yo quería comentar algunas cosas con él. No es muy conocido en España porque la enseñanza en España sobre América Latina es bastante pobre o bastante escasa, pero junto a la Ruta de la Seda, que es una de las cosas, de los aspectos míticos en la historia de la humanidad, había otro camino muy importante que era el Camino Real, que aparte de ser un hotel muy conocido, el Camino Real era el vínculo entre Asia, América y la península ibérica, con los barcos que partían de Cádiz a Veracruz, de Acapulco a Manila, y con las carreteras que unían desde el norte de México hasta el Río de la Plata, ¿no? Digamos, ahí había, y ahí en el Camino Real hay una imagen de lo que es Iberoamérica hoy, ¿no? Entonces, me gustaría, presidente, si nos puede hablar un poco del papel de México en Iberoamérica. Hay 3 países en el G20 latinoamericanos, México, Brasil y Argentina, y sin embargo tenemos la impresión de que no hay y debiera haber una coordinación o algún tipo de acción común de los países iberoamericanos en lo que sería el gobierno mundial ahora, que es el G20. ¿Qué nos puede decir al respecto? Muchas gracias, Juan Luis. Yo creo que México sin duda está participando en estos espacios iberoamericanos. Por cierto, México será sede de la siguiente cumbre iberoamericana. México fue sede de la primera que se hiciera precisamente con el impulso de Su Majestad el Rey Juan Carlos y de quien era presidente de México en ese entonces. Y fue Guadalajara la primera sede de este evento. Ahora lo será Veracruz, nuevamente. Y México y el gobierno que tengo el honor de encabezar ha procurado estrechar la relación con los países centroamericanos, del Caribe y de toda América del Sur. Porque por algún tiempo se pensó que México solo estaba ubicado y volteando hacia la región de América del Norte. Y es innegable que México tiene una relación histórica, diplomática, de fraternidad y amistad con América del Norte, pero sobre todo de una gran relación comercial, especialmente con los Estados Unidos y Canadá. Pero México no puede olvidar sus raíces, los puntos de identidad cultural que tiene con la región latinoamericana, con el Caribe. Y está en nuestra agenda de ser o de hacer de México un actor con responsabilidad global, el buscar mayores encuentros con los países hermanos de esta región que hemos referido. En este marco está sin duda una alianza de 4 países que tenemos valores compartidos y que hemos celebrado la Alianza del Pacífico. Ahí está Chile, está Colombia, está Perú, que junto con México hemos hecho esta alianza que no solo es un acuerdo de libre comercio, es un acuerdo de libre tránsito de personas, de capitales, lo cual lo hace un acuerdo de nueva generación y pretende convertirse en una plataforma también para ampliar nuestro comercio de esta región del Pacífico, de estos países que tienen en común el Pacífico, con la región del Asia. Sin embargo, así acordado, estamos abiertos. Hoy ya son 30 países observadores de esta Alianza del Pacífico. Gran parte de estos observadores son de la región latinoamericana y en el potencial o eventualidad que habrá de que estos países se integren en esta Alianza del Pacífico. Ha sido también no solo un espacio
para el acuerdo comercial o para el desarrollo económico de nuestras naciones, sino también un espacio de diálogo político. Y México, como ha sido su condición invariable, seguirá promoviendo y de manera muy intensa, al menos así durante mi gestión, la relación con toda esta región latinoamericana. No es menor, y quiero decir que desde la transición, siendo ya presidente electo de México, el primer punto en la gira internacional que entonces programé hacer antes de asumir la presidencia de la República, porque en México tenemos un periodo de transición bastante largo, que ahora habrá de acortarse de acuerdo a la reforma político-electoral que ya he referido, se hiciera, pero será para la siguiente gestión gubernamental. Pero en este periodo de transición inicié el primer punto o el primer país que visité en esta gira fue Guatemala, el vecino que tenemos en la región sureste de México. Y con ello significar que México quiere estar muy cerca de Centroamérica. Asumimos ser un hermano mayor de la región centroamericana y queremos contribuir al desarrollo social y económico de esta región. Y no solo lo decimos o lo estamos haciendo en una expresión de buenos deseos. Hay proyectos que están en curso para llevar, a partir de la red de gasoductos que México está desarrollando, eventualmente llevar gas o energía más barata a esta región centroamericana, que sin duda será una herramienta y sostén muy importante de su crecimiento futuro. Compartir y llevar energía eléctrica y otros proyectos de infraestructura que estamos impulsando en la región centroamericana. Con la región de Sudamérica, ya he referido a la Alianza del Pacífico, y un diálogo político cada vez más amplio con otros países de esta región, con Brasil, con Argentina, con Venezuela, con Cuba, países con quienes quizá hubiese habido un distanciamiento en el pasado. Hoy estamos recuperando ese diálogo, ese acercamiento que conjuntas para impulsar desarrollo a toda esta región latinoamericana. De tal suerte que me permito afirmar, México está comprometido y está decidido a ser actor responsable y contribuir a que la región iberoamericana tenga crecimiento y desarrollo armónico y sostenido en los próximos años. Muchas gracias. Hablando de América Latina, en todas partes surge siempre un tópico quizás, pero un tópico desgraciadamente basado en la realidad, que son los problemas de seguridad. Problemas de seguridad no solo relacionados con el narcotráfico, también con la seguridad ciudadana. Parece que ha habido una mejora, o eso dice la prensa internacional, desde que usted asumió en los problemas de seguridad de México, pero me gustaría si pudiera elaborar un poco sobre estas cuestiones. Juan Luis, efectivamente el tema de inseguridad de nuestro país es para el gobierno un asunto de la más alta prioridad, y así lo hemos venido abordando en una nueva estrategia de seguridad y justicia, como le hemos dado marco a todas las acciones que estamos emprendiendo para recuperar seguridad. Me permitiría sobre esto darle contexto al tema que tiene nuestro país. México, lamentablemente, en los últimos años ha estado muy señalado y estigmatizado por la condición de inseguridad que se daba de manera muy aguda en algunas entidades del país. Hoy subsiste el problema, pero no de igual forma. Primero, no es un problema extendido, no por ello se deja de reconocer que la criminalidad y la delincuencia común está en todas partes, como lo está en el mundo entero, pero sin duda las entidades del país que viven crisis o condición más crítica por la inseguridad está claramente focalizada e identificada en nuestro país. Algunas entidades del país que atravesaron por problemas muy serios y que tuvieron resonancia internacional, hoy su condición es otra. Y en eso me permito citar por lo menos dos ejemplos. Chihuahua, que en Ciudad Juárez
era quizá la ciudad más estigmatizada por este problema, que lo había, que lo sigue habiendo, pero en un escenario muy distinto y con una reducción muy considerable en este estado, eventualmente de más del 100% con respecto al nivel de violencia que tenía hace apenas 3 o 4 años. Lo mismo el caso, por ejemplo, de Nuevo León, de la zona metropolitana de Monterrey, que vivió un momento crítico en su seguridad y que hoy la disminución de la delincuencia y de los índices de delincuencia se han reducido sensiblemente. Tenemos problemas en Tamaulipas, tenemos problemas en Guerrero, tenemos problemas en Michoacán y en estas entidades hemos focalizado la estrategia a seguir para reducir los niveles de violencia. Podría yo decir que en términos generales resulta alentador que la política que hemos seguido ha demostrado en resultados una disminución sensible, sobre todo a lo que es el principal compromiso del gobierno: disminuir la violencia y la comisión de homicidios dolosos. ¿En cuánto se han reducido estas cifras? Del 2012 al 2013 hubo una reducción del 12%, del 2013 al 2014 en la medición del primer cuatrimestre del 25%. Son cifras alentadoras, no echamos campanas al vuelo, no es un tema resuelto, no es un tema privativo de nuestro país. El problema de la inseguridad lo está en el mundo entero y en la región latinoamericana. Hay países con índices de violencia incluso mayores a los que tiene nuestro país. Pero esa no es razón para que México y su gobierno no se ocupen de darle a los mexicanos condiciones de tranquilidad y de seguridad, y estamos en ruta para alcanzar este objetivo con resultados alentadores y que, puedo advertir, nos permitirán reducir de manera aún más significativa los niveles de violencia y de homicidios dolosos, que es sin duda el termómetro vinculante y más ilustrativo de las condiciones de seguridad con las que se mide el mundo. En este programa de reformas que acaba de explicar usted, y que es muy ambicioso y muy valeroso, como muchos han resaltado, no sé si la más importante, pero desde luego la que más ha llamado la atención internacionalmente es lo que se denomina mejora de la competencia y lo que en el argot común en este país llamaríamos la lucha contra los monopolios. Y se ha focalizado de manera muy específica en los temas de telecomunicación y de energía, en cuanto Pemex era un monopolio estatal. Yo tenía un amigo que decía que los monopolios eran muy malos, salvo cuando uno tenía uno, que entonces era estupendo. Quería saber cómo está siendo este proceso frente a la situación existente y qué dificultades está teniendo el Gobierno, el Senado, los representantes populares en adoptar medidas que, en definitiva, pues afectan a intereses establecidos. Bueno, yo creo que si nos referimos particularmente a la reforma en materia de telecomunicaciones, primero hay que decir que esta ya se hizo en el orden constitucional y que sin duda tuvo además un respaldo consensado de las principales fuerzas políticas, que son las que apoyaron, todas ellas, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones para ampliar la competencia y combatir la práctica monopólica de televisión y de telefonía que claramente estaba identificada en nuestro país. Ahora, en el debate que se viene haciendo a la legislación secundaria, primero hay que decir que es un tema amplio y complejo y que ya en lo que es entrar a los detalles de la regulación de esta materia, evidentemente ha sido mucho más complejo. Pero siendo un tema que está siendo ya discutido en el Congreso y a decir de los propios legisladores, y dado los tiempos que ellos mismos han fijado para acelerar este proceso de aprobación de la reforma o de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, yo advierto que es algo que habrá de ocurrir en próximas semanas. Ellos, el propio Congreso, a través de sus vocerías, han comprometido llevar a cabo la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y en materia energética antes de que concluya el mes de junio, y suponiendo que esto se ampliara, yo creo que no pasará de junio, primera quincena de julio, que esto quede debidamente abordado.
Ha sido un debate intenso, polémico, señalado por amplios sectores, pero al final de cuentas, lo que claramente deberá fijarse en la legislación secundaria es mantener el espíritu de la reforma en esta materia, que está hecha para generar mayor competencia en el sector, asegurar una mayor cobertura de las telecomunicaciones en México, de los 3 servicios fundamentales de telefonía, de televisión y de servicios digitales en todo el territorio nacional, y de generar mayor competencia, para asegurar también que haya competencia en la calidad y en los precios que se oferten a los consumidores de nuestro país. Y yo creo que este propósito se habrá de lograr, siendo ese el objetivo ya señalado en la reforma constitucional. No tengo duda que en la legislación secundaria se preservará este espíritu y ese objetivo, y simplemente obviamente no es lo mismo hacer un cambio a una enunciación del orden constitucional a hacer ya toda una legislación, todo un ordenamiento legal con muchos artículos que siempre hace mucho más complicado este procesamiento. Pero recogiendo lo que la propia vocería de los coordinadores parlamentarios han establecido, creo que es algo que muy pronto se puede tener. Presidente, muchas gracias. Desgraciadamente la agenda del presidente es muy apretada. No tenemos tiempo para continuar este diálogo, que por mí se prolongaría durante horas. Simplemente le quería hacer un ruego final. Usted ha dicho que de alguna manera se inspiraron en los pactos de la Moncloa para anunciar el pacto por México. Creo que este es un buen momento para que los responsables políticos mexicanos y el presidente de la República le diga a los políticos españoles que se pueden inspirar en el pacto por México para hacer un pacto por España. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Muchas gracias. Yo solamente quiero decir muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Aquí hay una representación de la sociedad española, de una delegación que viene de México, que ya conocen mucho de lo que se viene haciendo en México, que hoy quizá he podido entrar en mayor detalle, y seguramente quienes me han antecedido y más tarde estarán teniendo exposiciones podrán ampliar el panorama y particularidades de todo este proceso de transformación que México ha seguido. Sin duda, Juan Luis, México inspirado en esta madre tierra, en este país que ha sido España, que es España, y que en un momento de su historia decidió abrirse al mundo, ampliar y crecer su democracia, y eso es lo que ocurre hoy en México. México ha avanzado, y por eso expresiones quizá como la que observamos hace un momento, que no deben llamar mayormente la atención porque son rostro del México democrático, del México plural, de un México que piensa en cada mexicano distinto, pero que, como bien apunta Juan Luis, cabe la representación mayoritaria, cabe el espacio para que las decisiones se tomen por las amplias mayorías y por la representación de las mismas, y que al final de cuentas todo ello no altere este clima de gran armonía política que hoy hay en nuestro país, respetando las naturales diferencias que se tienen entre las fuerzas políticas, pero teniendo todos el objetivo muy claro de asegurar que México tenga desarrollo, crecimiento y bienestar para todos los mexicanos. España ha sido, sin duda, inspiración en su proceso de transformación, de la transformación que México hoy está impulsando. Y hoy nos sentimos muy congratulados, en lo personal lo estoy, de estar aquí en esta visita de Estado, en un momento histórico para España, de advertir que España está en un proceso de recuperación económica gradual, que espero sea sostenida y mayor en los meses y años por venir, y que finalmente esto en mucho afiance esta relación histórica, fraterna y de hermandad que une a nuestros pueblos, a España y a México. Y hoy agradezco la hospitalidad y la anfitrionía que España dispensa al presidente de México y a toda la delegación que nos acompaña. Muchas gracias, Juan Luis, por este espacio y muchas gracias por su atención.
Son las palabras y la participación del presidente Enrique Peña Nieto allá en Madrid, España. Se lo transmitimos en vivo aquí en Foro TV y W Radio en este encuentro Invertir en México, organizado por el diario El País, además respondiendo a las preguntas del periodista Juan Luis Cebrián, sobre todo en el papel que están jugando las reformas aprobadas aquí en nuestro país. El presidente destacó justamente estas reformas, también los avances que se han tenido en materia del combate a la inseguridad aquí en México, y es parte de lo que está llevando a cabo el presidente Enrique Peña Nieto en esta visita de Estado allá en España.